Muy bien, pues buenas noches a todos. ¿Cómo están? Sí, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Perdón, los niños. Que yo quiero que los niños se queden aquí, pues, para que escuchen la palabra. No, pásenle los niños, por favor, a su respectivo salón. Mientras los otros niños nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que si no nos hacemos como los niños, porque pusieron la cara de incrédulos, ¿no? Vamos ahí a nuestra Biblia, por favor. Hechos, capítulo 8. Hechos 8. Y nos quedamos la semana pasada en el verso 14. ¿Sí recuerdan? Entonces vamos a continuar de ahí. Aquí hasta el verso 25 vemos, solo para dar un breve resumen, vimos cómo pues acababa de morir Bernabé apedreado Bernabé. Sí están leyendo la Biblia, ¿verdad? Esteban, para que despertaran, pues. Esteban acababa de morir apedreado y Pablo o Saulo estaba participando, ¿no? Dice, leímos ahí, era Saulo todavía, ¿no? Dice que consentía en su muerte, que estaba de acuerdo y empezó a perseguir a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues el verso 1 al 3 dice cómo empezaron a ser perseguidos y fueron esparcidos por las tierras vecinas, hacia las tierras vecinas, pero los apóstoles, no sé si le puedes quitar tantito, como que me retumba mucho en el oído, no sé si sea como un eco. De verdad que sí, no es por sangrón, pero sí como que no. Por favorcito, no sé si sean los monitores. O está muy alto el volumen. Discúlpenme. Entonces, recordar que los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén y algunos se fueron a otras provincias cercanas. Sepultaron a Esteban, ¿verdad? No a Bernabé, a Esteban. Sepultaron a Esteban y ellos, y se dice que había varios piadosos o varios hombres piadosos que lo llevaron a enterrar. Esos tampoco huyeron de la persecución. Y dice el verso 3 que Saulo asolaba a la iglesia y entraba de casa en casa, ¿verdad? Entonces, imagínense el grado, ¿no?, de persecución. Pero justamente los que salieron no se fueron desanimados, a pesar de que que caminaron muchos kilómetros, al menos más de 65 hacia el norte. La Biblia dice que bajaron. Cuando la Biblia dice que bajaron, uno piensa, no, pues ¿cómo van a bajar al norte si es subir al norte? Pero es que Jerusalén estaba en un nivel más alto, pero no que todos los lugares. Se utilizaba solamente por ese término o esa frase porque se consideraba como el lugar más alto por el templo, ¿sí? No geográficamente, sino por el templo. Dice que van a Samaria, hacia el norte, e iban predicando el evangelio. Vemos cómo Felipe va a esta ciudad de Samaria, predica a Cristo. Ahí al parecer hubo un mensaje un poco más extenso, se convierte en muchos y había señales, eso lo vemos del 6 al 7, y que muchos endemoniados salían, sus espíritus inmundos, eran echados fuera los demonios de ellos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran, ¿qué? Gozo, característica que mencionamos la vez pasada de cuando alguien, miren, esto tiene que ir en el paquete de nuestro corazón y de la salvación. Cuando el Señor nos alcanza,
hay gozo, así con el gozo que tienen ustedes ahorita. Hay gozo, y no dijimos que gozo era, o que su definición era una persona que siempre está de oreja a oreja, ¿no? La sonrisa y efusivo, y que te abrazan y dice te amo de aquí al infinito y más allá. No propiamente así se manifiesta el gozo, a veces sí, ¿verdad? Pero no propiamente, sino es una largura de ánimo, una actitud y un fruto, obviamente, de una nueva vida, fruto de la vida del Espíritu en nosotros o en el nacido de nuevo, ¿sí? Dice también el relato, y lo vimos la enseñanza pasada, que hubo un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Simón. Y este Simón, él practicaba la magia, ¿no? Le dice así a la Biblia. Practicaba la magia en aquel lugar, y la gente pues tenía, a los de Samaria los tenía pues bien engañados, ¿no? Bien asombrados por lo que hacía. Dice que los oían atentamente, lo escuchaban atentamente, y él decía y se jactaba. Vean de aquí donde está el corazón, porque solamente lo estoy mencionando de manera muy rápida, pero dice que él decía, este es el gran poder de Dios, sus trucos, ¿sí? Y nosotros continuamos viendo el relato, dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este Simón hizo una profesión de fe falsa. Si quiere al rato alegamos allá afuera, pero hizo una profesión de fe falsa. ¿Sí me explico? Él no nació de nuevo. Eso es lo que vemos en la Escritura. Y bueno, dice, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ya desde ahí el corazón de este hombre eran pues las señales o los milagros, o el obrar del poder del Espíritu Santo, ¿no? Relacionado a eso, a lo sobrenatural. Entonces dice el verso 14, para entrar a tema: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Oramos? Señor, muchas gracias esta tarde por este tiempo que nos permitiste cantarte, expresarte nuestra gratitud, nuestro amor, Señor, nuestra adoración a ti como nuestro único Dios, nuestro único Salvador. Gracias por este tiempo, gracias por este lugar donde nos podemos reunir libremente, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los que estamos aquí, que tomamos la determinación de estar aquí hoy. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, ilumine nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para poder saber, Señor, tu voluntad y aprender de esto que vivieron estos hermanos en el primer siglo, Señor. Ayúdanos, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable lo que necesitamos cada quien. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Sí? Que habían recibido la palabra, y dice que enviaron a Pedro y a Juan. Bueno, de entrada, la Biblia en ninguna parte la Biblia manda. No hay un mandato para nosotros. No hay ningún mandato a seguir, en ningún caso, ni por el Señor, ni por los apóstoles, a que nosotros impongamos las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, ahorita vamos a ver para que no se me vaya a asustar y a confundir con lo que estoy diciendo.
esto que sucedió aquí es porque el Señor les había dicho a los discípulos que ellos fueran y predicaran y dieran testimonio. ¿A dónde? A Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, y después de Samaria ya todo lo demás era lo último de la tierra. Entonces, acuérdense que hasta este punto el Señor había venido por las ovejas de la casa de Israel. Y las chivitas vecinas, ¿quiénes eran? Samaria, porque eran los samaritanos, era parte de las 10 tribus que se habían mezclado. Entonces, Jerusalén, Judea, misma región, ¿sí? Y Samaria, pues son los vecinos, eran los innombrables para ellos. Ahorita vamos a ver con unos textos la implicación o el significado o el simbolismo de la imposición de las manos, ¿sí? Para que lo anote. Son muchos textos, pero no los voy a leer, nada más se los voy a dar. Entonces, esto que pasó ahí fue una confirmación, ¿sí? Dios avaló, el Espíritu Santo era el aval del mensaje de Felipe, el mensaje de los enviados. Y los apóstoles, fíjense, cuando se recibió al Espíritu Santo por imposición de las manos, siempre hubo un apóstol. Después de eso, no hay otro caso en la Biblia, ¿sí? Y ahorita se los voy a dar los textos. Entonces, aquí, ahora, pregunta, esto es para pensar. ¿El Espíritu Santo había convencido a los hombres por el Evangelio, a los hombres de Samaria? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, sí, pero el don del Espíritu Santo no lo habían recibido. ¿Por qué? Porque Dios así lo había determinado. Hay cosas que Dios para confirmación hizo en el primer siglo, para confirmar como esto. Son eventos únicos, como Hechos 2. ¿Usted se acuerda? Ya no tenemos Hechos 2 cada reunión, ¿sí? No hay Hechos 2, o sea, no desciende así el Espíritu Santo con esas manifestaciones, como lo hizo, porque había un propósito, ¿sí? Dar testimonio a las otras naciones, y ustedes se acuerdan quiénes estaban ahí, que había ¿qué? Judíos, prosélitos, partos, medos, elamitas, ¿qué más? Y bueno, de todo tipo de etnias y razas, ¿no? Entonces, la imposición de las manos en el contexto bíblico significaba la afirmación, escuche bien, el apoyo y la identificación con alguien y con su ministerio. Lo que estaban de nuevo haciendo los apóstoles era dando confirmación al mensaje y que estos nuevos creyentes entraban a la iglesia de Cristo, ¿sí? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso era la confirmación que estaban haciendo. La imposición de las manos venía desde Levítico, era un simbolismo. Levíticos 8, 14, verso 18, verso 22, Hebreos 6.2 habla de eso, 1 Timoteo 4, 14, ¿se acuerdan cuando Pablo dice, el ministerio que te fue dado, ¿por medio de qué? Era ordenación, ¿sí? Ahora, en el caso de Timoteo fue ordenado, fue confirmación, pero en el caso de estos hombres, de estos hermanos de Samaria y otros que voy a mencionar ahorita, justamente eran después de, o sea, no eran judíos, pues eran judíos, eran samaritanos y gentiles. O sea, la Biblia registra que solamente los casos en que recibieron el Espíritu Santo por imposición de las manos fue en ese orden. Entonces eso es súper interesante y súper clave, porque así fue como el Señor lo había dicho que fuera. ¿Me doy a entender, familia? Entonces no era al azar y a ver cuando se ocurría pasaba. No, fue en ese orden. En el orden que fue en Jerusalén, Hechos 2, Samaria y luego con los gentiles. Ahorita voy a citar el texto por ahí. Otro punto a considerar es que la iglesia, y usted lo sabe, estaba en formación. Y en ellas estaban incorporando distintos grupos de creyentes de origen y procedencia distinta, lo acabo de mencionar.
el hecho era preciso que con cada uno de esos grupos se reprodujera lo que aconteció en Jerusalén para que hubiera una identidad total. Es decir, ya ahora entraban los gentiles y entraban pues los griegos y entraban todos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, ¿sí? Esto estaba profetizado. Ahorita le voy a decir el texto más adelante, donde dice que se iba a abrir casa o se iba a abrir las puertas para los gentiles también en el templo. Y está hablando de esta profecía, de que iban a ser integrados a la familia de Dios, todos. Entonces quedaban derribadas esas paredes de separación y concluían todas las diferencias raciales, sociales y religiosas. Usted lo puede confirmar en Gálatas 3:28, Efesios 1:23, Efesios 2 del 13 al 16. Entonces, por esta razón es que el Espíritu Santo desciende en esa forma o en esa manifestación mediante la imposición de las manos. Esto sucedió de nuevo en Pentecostés, Hechos 2, en los samaritanos, en este pasaje que estamos leyendo, los gentiles en casa de Cornelio, Hechos 10:44, y los discípulos de Juan el Bautista en el ministerio de Pablo, Hechos 19:5 al 6. Ahí están los casos. ¿Estamos aquí? Espero no tenerlos así como que se me vayan a dormir, Entonces, en esos casos fue esta manifestación del Espíritu sobre ese nuevo grupo que se integraba a la iglesia. Pero, repito, y es importante, eso solamente se produjo cuando estuvo un apóstol presente para confirmación. Así que no vaya a ir ahorita a ponerle las manos a Chuy para que no reciba el don del Espíritu Santo. No, ya tenemos al Espíritu Santo. Si somos nacidos de Él, tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo aquí es el establecimiento de la iglesia compuesta también por samaritanos y gentiles, confirmando entonces lo que había anunciado el Señor Jesucristo, los profetas, y ahora estos apóstoles haciendo ese trabajo de confirmación sobre nuestros hermanos samaritanos, ¿sí? Así que es un error pensar, por si llegásemos a pensar eso, que el Espíritu Santo se recibe por la imposición de las manos. ¿Estamos aquí, familia? Ok. Verso 18 dice: cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Mire el hermanito. Diciendo: dame también a mí esta autoridad. ¿Ya empezó a ver el corazón de este brother? Dice que brother, cuando él vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, vean cómo es el texto muy claro, les ofreció dinero, diciendo: denme esta autoridad. ¿Había entendido el Evangelio? O sea, ¿en verdad el Espíritu Santo le puso eso en el corazón? Comprar el don del Espíritu. O sea, ¿qué idea tenía este brother? Bueno, no brother, no, este mago. De manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Por lo que el texto dice, ni siquiera sabía ni entendía la obra del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: no pasa nada, brother, no pasa nada, todos nos equivocamos. ¿Le dijo eso Pedro? Le dijo: no, déjame ver qué puedo hacer. Le dijo: que tu dinero o que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Motivaciones equivocadas, ganancia deshonesta. No tienes parte ni suerte en este asunto. De aquí toman ¿se acuerdan? Cuando atan, no sé cómo lo relacionan, pero cuando atan, no tienes parte ni suerte aquí. ¿Te acuerdas? También así orábamos, ¿para qué no hacemos? ¿Sí o no? Ahí está. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Pedro, mis hermanos?
porque Pedro ya sabía que él no era nacido de nuevo. Y otra cosa más que revela el texto, porque Simón no se había arrepentido, ni siquiera había ido al Señor a decirle, perdóname. Él les dice a los apóstoles, pues díganle al Señor que me perdone. ¿Sí me dan? O sea, ni siquiera había una convicción de arrepentimiento en su corazón. Le dio miedo el juicio, la maldición que le soltó Pedro ahí. Entonces, dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. No pienses en tu hermano que está a un lado, que así anda porque viene agüitado, ¿eh? De repente, no, así, pero no. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros por mí. ¿Ves a un hermano arrepentido aquí? ¿Alguien que tiene el Espíritu Santo arrepintiéndose? No, pídanle ustedes que no me pase esto, por favor. No. Para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Bueno, aquí hay mucho que aprender. Nosotros hoy como iglesia, digo, el Señor dejó esto para nosotros, porque aquí, híjole, aquí vamos a entrar a un terreno donde todos tenemos que prestar atención, y son las motivaciones del corazón no regenerado respecto a Dios y al Evangelio. Yo sé que ustedes también lo han visto, es muy probable, pero los que tenemos a lo mejor más de 10 años en Cristo, que esté seguro que estaba en Cristo, ha visto que mucha gente ha profesado una fe falsa, y hoy hasta en redes sociales están maldiciendo el Evangelio, y a ustedes también, a los cristianos también, a nosotros también. Sí, no sé si me doy a entender, familia. Y que y hay algunos que hasta predicaron el Evangelio, y hoy están diciendo que no, que esto es falso, que este rollo, y andan en cosas perversas. Entonces, es muy, muy importante, ¿no?, cuidar o ver o revisar las motivaciones de nuestro corazón, porque, bueno, aquí ciertamente es un corazón no regenerado, pero ¿se acuerdan de otros en Hechos, de otros dos que quisieron hacer algo similar? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Ajá. Y sobre ellos vino juicio. Entonces, debemos de cuidar las motivaciones de nuestro corazón, porque quizá no vamos a pretender, ¿no?, comprar los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones o cosas, pero luego queremos posición, ¿verdad? Luego queremos autoridad, ¿verdad que sí? Dice la Biblia dice, no yo, que desde Génesis, que la mujer va a querer estar sobre el hombre. Ay, ya vamos a empezar, ¿no? Hermanas, yo no lo digo, lo dice Génesis, lo dice la palabra. ¿Ah, Carlitos? Ah, Rodo, Bogdan, Fer, Pedro, no, Pedro. No, les digo esto, mis hermanos, porque son motivaciones del corazón. No, es un ejemplo, ¿no? El querer posición y querer relacionarnos con Dios con motivaciones equivocadas. Esto se da demasiado en el cuerpo de Cristo. Ustedes, yo sé que lo han vivido. Gente que se ve cuando alguien quiere posición, ¿sí o no? Ahí está, ya lo dijeron ustedes. Cuando alguien quiere autoridad, yo quiero eso, yo quiero tocar la batería así como la toca el Carlos, como canta Víctor, como Bere, eso quiero yo. ¿De veras? Y es mejor abrazar lo que la voluntad de Dios quiere para ti y para mí. ¿Sí o no? Entonces, él buscaba poder, él buscaba una ganancia deshonesta, él buscaba posición. Y esto lo único que refleja, y que puede reflejar quizá en un nacido de nuevo también, es una total ignorancia de Dios y su carácter. Ignorar a Dios y su carácter. O sea, ¿quién es Él? ¿Cuáles son sus atributos? No podemos, mis hermanos, condicionar a Dios en ninguna manera. O
sea, es como, yo te voy a servir, Señor, si me das esto. Yo quiero eso, Señor. Yo voy a luchar hasta que esté ahí para mis beneficios personales o mi motivaciones personales, ¿no? Entonces, algo que es sumamente vital es conocer al Dios de la Biblia, es conocer el Evangelio. Estos, como aquellos cristianos, ¿de dónde eran? De Berea, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron ellos? Revisaron las Escrituras y vieron a ver si era cierto. O sea, no decían amén a todo. Revisaron y, ok. Entonces, tenemos que conocer el Evangelio, porque en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la Biblia, Dios revela su carácter, sus obras, sus promesas, sus demandas, y todo lo que venga, pues, por ejemplo, aquí vemos hermanos sufriendo persecución, huyendo, ¿verdad? Pues otros entregando su vida, y eso solamente es posible por el Espíritu Santo en nosotros. Nada más. Salud. Nada más. Si no tenemos el Espíritu de Dios, la vida cristiana, vamos a decirlo así, lo voy a decir con mucho respeto, está gacha, está zarra, del griego horrenda, pesada, triste, sin fruto, sin el Espíritu Santo. Es religión, pues. Es una religión muerta. Si nosotros estamos luchando en nuestras fuerzas con nuestros pecados, súmale pecados, traumas, lo que tú quieras meterle ahí, y no vamos a la palabra de Dios, no vamos con el Señor y no le rogamos al Señor que el Espíritu Santo aplique su palabra en nosotros para caminar en ella, para vivir en ella, pues aquí está el resultado, ¿no? Entonces nosotros podemos ver las acciones o el estilo de vida de unos hermanos siendo perseguidos, dando su vida, pero gozosos, predicando el Evangelio. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Todos los demás son mentirosos o no saben que son problemas, ¿no? Es broma. Todos tenemos problemas de diferentes niveles, ¿no? Todos tenemos. Ahora, hay que definir y separar cuáles son problemas, cuáles son mis decisiones, cuáles son luchas contra el pecado, cuáles son por Cristo, ¿verdad? Y definir y ver, no, estos son motivaciones egoístas, no son luchas, estas son motivaciones en mi corazón. Esto yo es lo que quiero, no es lo que necesito. Esto es lo que necesito, pero no lo quiero, porque hay tratamiento ahí con mi carácter, porque me tengo que relacionar, porque todo lo que sabemos, ¿verdad? Bueno, aquí vemos hombres viviendo así por el poder del Espíritu Santo en ellos. Esos son hechos, no palabras, ¿verdad? Hoy en la mañana le decía a una persona, me platicaba unos problemas ahí, y es un familiar mío, ahorita les voy a decir quién es, y le dije, mira, no sé, a veces uno ya se le acaba la saliva, la verdad, ¿no? Lo digo en serio. Y le dije, sin el Señor no van a poder. Búscale como quieras, no van a poder. Sin el Señor no se puede. Si el Señor no edifica la casa, en vano. Entonces, mis hermanos, para nosotros es igual. Si queremos ver por qué estos hombres en el primer siglo estaban entregando su vida, entregando todo, y todavía con gozo, predicando el Evangelio, dando testimonio, dando razón de su fe, era por la obra del Espíritu Santo en ellos, lo que había prometido el Señor Jesús. Ahora, también hay otra cosa que nosotros podemos ver, es que algunos se bautizaron e hicieron, y todavía lo hacen profesiones de una fe adulterada, ¿no? Con motivaciones personales. Tenemos que huir de eso. Verso 25 dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, me adelanté demasiado. Ok, verso
¿Dónde voy? Oh, sí, está bien, 25. Perdón. Dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvían a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Iba a terminar bien rápido este sermón. Veamos cómo concluyó el propósito de esta visita de los apóstoles. La vida de estos hermanos en Samaria era confirmar a los hermanos samaritanos como miembros del cuerpo de Cristo y predicar el evangelio. Y les voy a decir algo que necesitamos recordar: es quiénes somos, qué papel tenemos aquí en el cuerpo de Cristo. No solo es la iglesia aquí, casa de oración, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto es una parte. ¿Qué papel? Entiendo el papel que tengo ahorita aquí como peregrino, como extranjero, como de paso. Yo no me acuerdo a quién le decía, si era al Rodo o a Claudio o a alguien. Le decía, en verdad, ¿cómo me gustaría estar con el Señor ya? Y no, pero por mi esposa estoy aquí, pues. No, la verdad, ¿cuántos les gustaría? No eche mentiras, ¿cuántos les gustaría ya estar con el Señor? Está bien, lo de verdad, ¿para qué vamos a decir mentiras? Pero a los que quisieran ya estar con el Señor, los entiendo. Debemos anhelar estar con Él ya, ¿verdad? Ahora, mientras estamos aquí no vamos a estar quejándonos, Señor, me quiero ir. ¿Por qué te quieres ir? Bueno, si la voluntad de Dios es que sigamos aquí, pues veamos este ejemplo de estos hermanos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo vivieron? ¿De quién dependieron? ¿Qué opina? Estos hermanos tenían bien en claro el propósito de su visita a Samaria, los apóstoles: confirmar al cuerpo de Cristo, predicar el evangelio. No los detuvo la persecución, no los detuvo la muerte de muchos, y aunque sí los hermanos pasaron por temor, porque eso, pues no hay pastillas para eso, por dolor, por tribulaciones, la iglesia de Cristo prevaleció y prevalecerá. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor así lo prometió. Entonces, ¿qué debemos hacer si tenemos este testimonio de estos hermanos? Perdón. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Tenemos que poner nuestra confianza en lo dicho por Dios. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que asegurarnos que está haciendo una obra en nosotros y nos está, así como cuando te meten en la muela, ¿no? ¿Cómo se llama? El rascador ese, el taladro, ¿no? ¿Verdad que padre se siente, verdad? Pero nos está tratando. ¿Cuántos están en ese proceso? ¿Cuántos no saben ni de lo que estamos hablando? ¿Sí? No sé si alguien me va a ayudar aquí. Yo le decía, ahorita que le comentaba esto, ya terminé con el tema. Ahorita que le comentaba que ya quisiera estar con el Señor, no es algo nuevo, la verdad es que es algo de mucho tiempo quizá, pero es porque no me puedo imaginar cómo va a ser, y porque sé que es un lugar donde ya no va a haber pecado, ya no va a haber dolor, ya no vamos a meter tanto la pata, ¿verdad? Ya no vamos a tratar mal a los hermanos, a las esposas, o viceversa también, ¿no? Ya no. Imagínate eso por una eternidad y estando con Él sobre todo. Ahora, me aplicó bastante Gadiel, fue Santiago, Gadiel me aplicó esta, me acompañó el otro día a la ferretería, y pues sí, la verdad a mí últimamente Dios me ha hablado mucho por ellos, por lo que comentan, ¿no?
y me dijo, papá, me dijo, porque se pone muy espiritual cuando va conmigo, pues. Sí, pues la verdad es que nos ponemos a platicar y yo no quiero que se vaya como que distrayendo demasiado y para platicar, si venimos solos, ¿no? Y papá, o sea, él sabe que yo voy a tocar temas así, pues, y empieza él como que se adelanta y me dice, papá, en el cielo va a haber juguetes. Y yo, no, hijo, mira, no, la Biblia no dice eso, pero no los vas a necesitar. No, juguetes de oro, sí, me dijo. Ah, porque las calles son de oro, me dijo. Y yo dije, órale, no, está chida tu exégesis, ¿no? Pero el punto es, mis hermanos, es que necesitamos vivir aquí, mientras estamos aquí de paso, desear vivir como lo que acabamos de ver ahorita aquí, ¿no? En Hechos. Hombres y mujeres transformados, amando a la iglesia y dependiendo del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, del Evangelio, para vivir vidas con la mirada allá. Amén. Con eso terminamos. Vamos a darle gracias a Dios y a continuar con las oraciones. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra esta tarde. Ayúdanos. Tenemos un claro ejemplo de nuestros hermanos ahí en el primer siglo siendo perseguidos, sin entender muchísimas cosas, Señor, pero viendo tu respaldo, viendo tus señales, viendo tus milagros. Y sobre todo siempre, Señor, siempre precediendo el Evangelio, las buenas nuevas, tu palabra, tus promesas, Señor, cumplidas ahí. Permítenos, Señor, en alguna manera imitar la fe de estos hermanos, estos que abrazaron el Evangelio y que empezaron a ver vidas, como lo vemos en Hechos, vidas dependiendo del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Señor, nosotros no queremos caminar así ajenos, porque en verdad la vida cristiana no tiene sentido si no caminamos en una comunión contigo. No tiene sentido. Cuando quitamos nuestra mirada, Señor, todo nos desanima, todo nos desalienta, todo es pesado, todo es difícil. Pero puestos los ojos en ti, Señor, pero puesta nuestra mirada en lo eterno, pero dependiendo del Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, que es aplicada por el Espíritu Santo que está en nosotros, que es el que nos convence, el que nos redarguye. Queremos vivir vidas, Señor, que te agraden. Queremos vivir vidas, Señor, siendo transformados. Pero no podemos solos, Señor. La verdad, no podemos solos. Sabemos que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a responder como debemos y a depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén.